Maisha papel de carabullo del té. Por el claro, vive, bueno, de chavo, por el muy mujer o árabe, o sexto foro de ética. Muy buenas tardes para todos, estamos muy contentos de recibirlo hoy, esta noche acompañándonos en el sexto foro de ética. Me toca un poco hablar de lo que es la honestidad, que es nuestro valor elegido este año en el Comité de Ética. Y dice que en una persona honesta, incluso los actos más pequeños, están regidos por la honestidad. Cumplir con las obligaciones aun cuando nadie nos vaya a gratificar por ello. Vigilar nuestras palabras en la medida que éstas pueden herir o afectar a terceros. Guardar discreción ante aquello que lo amerite. Ser prudentes en el manejo de nuestros recursos económicos, tanto públicos como personales. Asumir la responsabilidad de nuestros errores, rectificar y corregir cuando sea necesario. Ser leales y transparentes en nuestras relaciones con los otros. Todo ello no es sino una breve enumeración del largo catálogo de acciones donde podemos manifestar activamente nuestra honestidad. Un individuo honesto debe ser consecuente con lo que piensa, dice y hace. En el Comité de Ética, para esta versión del foro, hemos analizado a quiénes invitarles hoy, para que nos hablen de la honestidad desde el punto de vista del ámbito en el que trabajan, de lo que les toca trabajar. ¿Y quién es mejor que tenemos al señor David Galeano, al señor Miguel Lugo, al señor Daniel Ríos, referentes de nuestra casa de estudios por su trayectoria aportando valores a la Facultad Politécnica? La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. La honestidad en guaraní se dice tecopona. Entonces, a ese ya yapo guaraña en yapo o vale canuaicha. Ya esa cajanua, pete copona ya borepo. Agua llevete, aguana, por de yata, puñataí, Jenny. Va a ser nuestro primer expositor el día de hoy. El profesor David Galeano es fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, escritólogo y actual presidente. Es licenciado en Lengua Guaraní de la UNA, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya en el Ateneo, especialista en Metodología de Investigación Aplicada de la UNA, posgraduado en Didáctica Universitaria por la UNA y doctor en Lengua Guaraní por el Ateneo. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción en varias facultades, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Facultad Politécnica y en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Además, es docente de otras universidades, la Universidad Nacional de Papúa, la Universidad Americana y el Náutica. También es docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL y fue director general académico de la UNA, miembro también del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la UNA. Es miembro de la Academia de Lengua Guaraní y es un escritor bilingüe muy prestigioso. Tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología y el ámbito. Es traductor público, recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional. Ha dictado conferencias prácticamente en todo Paraguay, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Y cabe destacar que es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní. Diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingüe, guaraní castellano en internet. También ha colaborado como validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox llamado Aguaratata. Entonces, un aplauso para nuestro primer visitante. Gracias por estar con nosotros. Quiero invitar a nuestro segundo expositor, el profesor licenciado Miguel Ángel Hugo Bracho.
El profesor Miguel Lugo es licenciado en Ciencias Contables, es licenciado en Análisis de Sistemas Informáticos, una especialización en Didáctica Universitaria. Es docente de la Facultad Politécnica desde hace 31 años. Funcionario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE. Actualmente es docente titular del Departamento de Gestión, fue miembro titular del Consejo Directivo de la FP1, fue miembro titular en representación del estamento docente en la Asamblea Universitaria. Actualmente es director del Departamento de Enseñanza de Gestión, fue también director de la carrera de licenciatura en Ciencias Informáticas. Tiene una distinción honorífica, padrino de promoción de la carrera de licenciatura en Hospitalidad por 4 promociones. Muchas gracias, profe Lugo, por acompañarnos esta tarde. Voy a presentar a nuestro tercer expositor de hoy, el ingeniero máster en ciencias, el ingeniero Daniel Ríos Esner. Es candidato a un PhD en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica. Es coordinador de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en la Facultad Politécnica. Es docente, investigador y coordinador del Laboratorio de Planificación Energética del GICE en la Facultad Politécnica. Se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica mediante una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay en el marco del programa ProCiencia. En el 2018 ingresó al programa PRONI del CONACYT con la categoría de candidato a investigador. Actualmente trabaja en el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de la Politécnica de la UNA. En los últimos 2 años ha realizado visitas de investigación a universidades de Argentina, en la Universidad de San Juan, del Reino Unido, en el Imperial College London. Sus áreas de especialización incluyen la economía de sistemas de potencia, evaluación de inversiones bajo incertidumbre, modelado de sistemas dinámicos y métodos estocásticos de análisis de opciones reales. Tiene una relevante experiencia también en proyectos de asistencia técnica. Realizó actividades de asistencia técnica para el Viceministerio de Minas y Energía y participó en proyectos de consultoría para el PNUD y la ANDE. Es también consultor en las áreas de planificación eléctrica, mercados eléctricos, movilidad eléctrica y energías renovables. Entonces, muchas gracias, ingeniero Daniel, por estar con nosotros esta tarde. Y para iniciar Buenas tardes, país. ¿Cómo están? Antes que nada quiero agradecer a la Facultad Politécnica, a la persona nuestra vicedecana y también líder del Comité de Ética, a nuestra coordinadora acá, la profesora licenciada Ángeles, acá los distinguidos colegas, que vamos a intentar esbozar, yo por lo menos esbozar algo sobre este tema tan importante y a veces muy complicado. También un saludo cordial para todos ustedes. Bueno, yo en realidad quiero hacer una referencia al concepto de la ética, pero desde una perspectiva totalmente diferente a la que conocemos. Acá en nuestro mundo estaba aplicando, tomé unas precauciones hace rato y como todo tengo un pequeño copiatín acá de lo que básicamente dice honestidad. Es la virtud, más que un valor es una virtud, ¿verdad? Que se podría definir como decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y no mentir. Bueno, esa es la parte probablemente más interesante de lo que le voy a contar. Los guaraníes, que a los que lastimosamente tenemos la costumbre de referirnos siempre en tiempo pretérito, y yo considero que dentro de esto que dice acá justo, eso es algo injusto porque los libros normalmente se los trata en tiempo pretérito, vivieron, recorrieron, se alimentaban, y nunca había una criatura en una escuela que me decía, no, profesor, acá, el chofer del Chaco y el señor allá están todos los días pidiendo plata, están allá en la calle. Profesor, los libros están muertos. Eso ya es algo injusto y quiero referirme a ellos. Los guaraníes tienen como hábito, como una costumbre, como parte de su ser,
en guaraní se dice tecó, añanderecó decimos nosotros, y sería el ethos, ese famoso concepto que ellos lo manejan, lo entienden de esa manera, ¿verdad? El tecó involucra toda la conducta, el comportamiento, su esencia de vida, su manera de ser, su estilo de vivir. Y desde ese punto de vista, una cuestión que probablemente no todos conozcan es que la vida del nativo, del indígena, me estoy refiriendo a aquel que todavía mantiene sus tradiciones, aquel que tiene todavía, si quieren ustedes, la característica de ser montés, porque de ellos hay todavía muchos, en muchos puntos del país. Ellos normalmente, dentro del concepto que tienen de la vida es una vida religiosa. Todo lo que ellos hacen está inspirado en la figura del Dios, que esa denominación que todos conocemos probablemente de Tupã, es una denominación que en realidad la iglesia cristiana, cuando ya acá estuvieron misioneros, adoptaron ese nombre porque era más parecido a la figura de Cristo, ¿verdad? El Tupã. Sin embargo, el Dios, el más potente, el omnipotente, el todopoderoso, de acuerdo a las etnias, por ejemplo los Mbuyá, le llaman Ñanderú Papá Tenondé. Y hay un dato interesante: Ñanderú, nuestro padre, Pa viene de Opa, el último, y Tenondé el primero, una especie de alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Y aclaro que los Mbuyá son los que toda la vida se han mantenido más cerrados y que nunca jamás recibieron influencia alguna del mundo occidental o cristiano, ¿verdad? El concepto de esa figura de Dios es así. Dicen que el primer ser que apareció cuando había caos, no había nada, era un ave, el mainotí, el mainombuí, el picaflor del colibrí, y donde volaba dejaba rastros de claridad, que no era el bien, sino que era simplemente la luz. Y al rato apareció otra ave, coincidente con una de nuestras facultades, que donde comenzó a volar dejó rastros de oscuridad, urucureá, la lechuza de filosofía, ¿verdad? Por una cosa notable, aparte de la sabiduría, en el mundo guaraní identifica la noche. Y allí es cuando un tiempo después dice que Ñanderú asume la forma humana. Y lo primero que crea Ñanderú es la palabra. Aigú le dicen ellos, Aigú, nosotros le decimos ñeje. Y esa palabra creada, casi en el mismo concepto de cualquiera de ustedes que haya leído a San Juan, el Evangelista, yo cuando empieza el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en principio era el verbo y el verbo era Dios. Bueno, parecido a eso, también se da cuando dice que lo primero que crea en medio de su soledad, porque no había nada, era él y el Urucureá, pero él ya con la forma humana. Tampoco tenía unas características de superdotado, un tipo de 20 metros de altura, 4 o 5 brazos, ojos con rayos láser, nada de eso. Estamos hablando de uno común y corriente como nosotros, ¿verdad? Y ese Ñanderú Papá Tenondé, lo primero que crea es la palabra. Y la palabra, dice, crea y hace él que forme parte de su propia divinidad. Como él es sagrado, la palabra es sagrada. Una costumbre muy paraguaya nuestra es que cuando alguien es parco, no habla mucho, lo primero que le decimos: che, qué indio que sos. Vos sos indio, que por eso no hablas. Los indios no son los que nos hablan. Y lastimosamente eso forma parte del desconocimiento nuestro. El indio no es que no quiere hablar, no tiene nada que decir. Esa es la diferencia. Cuando no tiene nada que decir, no habla. ¿Por qué? Porque cuando habla, él se vuelve un ñengatú. Ñe palabra, gatú perfecta. En el concepto paraguayo, ñengatú es ñerei, el que habla, el parlante que no para nunca y que dice cualquier cosa. Pero literalmente, en el concepto guaraní, ñe es la palabra ingatú, que es perfecta o plena. Es decir, ellos dicen inclusive que cuando nosotros abrimos la boca y decimos algo, no somos nosotros, sino que es Dios. Dicen: ñandeyururupi once ñanderupe jepeñaí. A través de nuestra boca sale Dios en pequeñas porciones. Ese es el que sale, no somos nosotros los que hablamos. Entonces, si Dios es perfecto, la palabra también es perfecta, entonces ellos normalmente no acostumbran a mentir, no mienten. Ellos desde un principio, no es que llegaron acá los conquistadores y dijeron: bueno, vamos a crear una palabra para decir justicia en guaraní,
No, la palabra fue siempre tecoyoyá. Entre ellos, tecoyoyá es la igualdad, la justicia, nadie es más, nadie es menos. Nosotros en el castellano, por ejemplo, comúnmente decimos, cuando tenemos un cierto margen de respeto hacia cierta autoridad o alguna persona que nos inspira respeto, le tratamos siempre de usted. Cuando hay una relación así muy próxima, hasta familiar, diría yo, vos. Y a veces estamos en una especie de crisis cuando no sabemos decirle vos o usted a la persona en ciertos momentos, y lo más probable es que entonces hagamos esa referencia, pero en guaraní le digamos de. Y de es igual para todos. No hay un de mayor y un de menor. De somos todos. De son todos los que están acá, cada uno de ustedes. Tú, si quieren tener una forma de traducir. Bueno, esa es una cuestión importante. La palabra del rito sagrado. Yo trabajé 5 años en la Asociación Indigenista del Paraguay y me tocó participar de proyectos con comunidades indígenas. Ellos usan la palabra para decir la verdad, y una cosa que yo aprendí es que justamente los nombres de lugares siempre tienen que ver con algo que existe en el lugar. Si el lugar se llama hoy Bocayatí, Bocayá, Cocotero, lugar onda, capaz que a lo mejor hoy acá ya no existan cocoteros, pero tenemos que entender que cuando él o ellos nominaron el lugar había plantas de Bocayá y era la que más abundaba. Si en el lugar abundaba más tigres, Yaguareté, entonces el lugar, pues Yaguareté Cuá. Y Cuá guaraní significa lugar donde abunda. Acá tenemos Cambá Cuá, no es precisamente un pozo donde están los Cambá. Cuá quiere decir lugar donde abunda algo, animales o personas. De allí, por ejemplo, quedó el nombre de un famoso lugar donde el comandato iba a cruzar por allí, porque estoy yendo para acá a San Pedro. Tapira Cuay decimos hoy. En realidad la palabra Tapira Cuay, igual que el nombre de Paraguay es Paraguay, no es Paraguay, pronunciado correctamente. Y Tapira es un cerdo, Cuá el lugar donde abunda, y es el río del arroyo. Pero ¿qué hacen ellos? Dicen la verdad. Ellos jamás un indígena, sobre todo me estoy refiriendo a que mantiene la tradición, digamos, en esencia, no les va a mentir. Y el concepto de la justicia es extraordinario entre ellos. Esa expresión de decir, por ejemplo, desde un punto de vista virtuoso, ellos vienen para buscar el tecocatú. Hay una comunidad indígena acá en la costa del río Paraná, que ellos se llaman, ya en forma antropológica, el nombre que se les dio, Abasiripá. Siripá es una especie de indumentaria, que para nada les gusta a ellos el nombre, ¿verdad? Entonces ellos sí se llaman Abacatú, Abá persona, Catú perfecta. Y hay algunos que llegaron al extremo de considerarse Abacatú Eté, Abacatú Eté, o mucho más que simple perfecto. O sea, en otras palabras, ellos no vienen a la vida para especular, ellos ya vienen para buscar el tecocatú. Y cuando llegan al final del tecocatú logran algo que se llama Agüille. No es Agüí, sino Agüí. Y el Agüille no es como hoy usamos nosotros para decir Agüille, muchas gracias. El Agüille es el estado de gracia, un estado de plenitud. Y allí es cuando finalmente va al Ibimanamín, que es la tierra sin mal, la morada final. Es casi imposible comprender al nativo si nosotros no sabemos esto. El indígena, por esencia de esa cultura, de ese tecó, de ese ser, de esa ética que ellos tienen, no son materialistas en el sentido de poseer cosas, porque ellos saben que no son para acá. Nosotros acá somos transeúntes. Por eso es que ellos son esencialmente comunistas, no doctrinarios. Cuando digo esencialmente comunistas me refiero a que nada de lo que hay acá en la tierra es nuestro. Ni la tierra tiene dueño, ni los animales tienen dueño, ni las plantas tienen dueño. Nosotros solamente vamos a usar lo que necesitamos. Y si es que en una de esas usamos algo de más, nos sale el yarí de esa cuestión. Por ejemplo, puede salir el Yaguareté yarí, que es un enorme tigre, mucho más grande. ¿Por qué? Porque maté más de uno, no maté a un animal que no tenía que matar. Si eché 20 plantas de igarí, que es el cerebro, que es el árbol sagrado, entonces me va a salir un igarí enorme, y me va a asustar o me va a matar. Entonces son los sistemas de control naturales, el sistema de control que tiene un carácter natural que ellos han creado culturalmente. Entonces, quiero nomás darles a entender,
ciertas cuestiones que mirando normalmente desde afuera nos resultan a nosotros raras, misteriosas o incomprensibles. Sin embargo, cuando uno está allí con ellos, uno va a encontrar una mamá, un papá que le educa a sus hijos. Y él le dice a su hijo, Dereko Katuana, ¿qué pasa? Por ejemplo, ellos no saben qué es el pecado. Y la iglesia tuvo que meterle la idea del pecado. El pecado es un concepto cristiano. ¿Y qué es lo más preciado que tiene el indígena? El alma. Y entonces, ¿qué fue lo que encontraban los sacerdotes jesuitas, y sobre todo jesuitas y franciscanos, verdad? Hacerle crearles el temor con algo parecido al pecado, diciéndole, anga, alma, ahí, putrefacción, descomposición, y ya, y pa, decimos cuando nos pica, el pu, hay unos bichitos acá, ¿verdad? Y pa, esto acabado, completo. Anga y pa, el alma totalmente podrida, con putrefacción. Eso les asustó. Eso es lo único sagrado que ellos tienen, porque ellos tienen un concepto de que nosotros somos almas, palabras, almas. Nosotros somos almas. Por eso que en un proceso de transculturación para el paraguayo, también decir morir no es solamente manó. Porque muchas veces van a escuchar a ustedes que la gente dice, oye, que se desprendió. ¿Y qué es lo que se desprendió? El alma salió y quedó el cuerpo. Nosotros somos almas. Palabras, almas que hablamos, pedazos de Dios, señal de luz. Por eso entender la vida de un nativo únicamente se puede hacer en el ámbito de la religión que ellos conocen, que no es la misma nuestra. Y repito, en ese concepto hay solamente una tierra sin mal. Obviamente somos seres imperfectos. ¿Y qué pasa cuando ellos cometen una falta gravísima? Que no es preciso de matar o robar. Los robar ni siquiera pueden robar. Ni dinero usan. Hasta ahora, repito, lo que mantiene la tradición los monteses. Si por ejemplo yo, papá, le di un golpe a mi hijo, cosa que es imperdonable, yo no le puedo castigar a una criatura, me entra un remordimiento enorme, pero probablemente imposible de entender nosotros, que al otro día yo convoco a la comunidad. Las comunidades de las que yo les estoy hablando no pasan de 30 a 40 miembros. Y hace una enorme convocatoria y él allí le dice a todos, Xereco Maná. Maná es el equivalente al teco Bahí nuestro. Bahí es maná. Maná quiere decir irregular, no quiere decir precisamente malo, no quiere decir precisamente pecado, claro, solamente algo irregular, algo anormal, algo que salió de la normalidad. Entonces, ¿qué hace esa persona? Ellos tienen la costumbre de practicar lo que se llama el pera o, pera nombre o sacar. Y hace un gesto como que yo, David, le digo a todos ustedes, pues que en el capítulo será libre, hacer el comanato y tal, hago yo hago el gesto que tiro mi nombre de David y les digo a todos ustedes, bueno, ahora yo me llamo Carlos y empiezo 0 kilómetros de mi vida. Porque el problema en la capítulo se fue con David y acabo de tirarlo a David afuera y entró Carlos, ¿verdad? No es un concepto bastante complicadito de entender, pero en ellos es una cuestión muy importante porque socialmente es un signo de debilidad cambiar el nombre. O sea, en términos de estatus, eso es algo delicado para que pierden la consideración de los demás cuando cambian. Eso es rarísimo encontrar entre ellos gente que haya cambiado 2 veces el nombre. Una vez es común, pero 2 veces no. Yo he llegado a conocer a un anciano guaraní viviendo en la zona de Foz de Iguazú, pasando al otro lado, habían salido de Paraguay, ellos buscan el este. No se olviden que la tierra sin mar está hacia el este. Entonces, ¿qué hacen? Ellos migran, van de acá hacia allá. Muchos de ellos han llegado a Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis. Son gente que lleva 50, 60 años allí. La razón, llegaron hasta el Paraguazú, Mar Guazú Grande, el Océano Atlántico, y se quedaron allí porque no pudieron continuar. Allí están esperando su tránsito final al Levimático. Entonces, desde ese punto de vista, yo les decía que el concepto que ellos manejan de esa ética que ellos tienen es, uno, la justicia. Esa es una cuestión fundamental. Y en eso también se basa el hecho de no tener el sentido de la propiedad. Entonces le dicen, ¿cuándo se va esto? ¿No? Y viene la llave. Y voy a terminar esto con una anécdota. Hace muchos años, estaba yo en una comunidad con otro amigo, estábamos hablando con el Burubizá, los guaraníes en Burubizá o Tecojarovizá, menos usual en ellos es cacique.
Y estábamos conversando con él. Pónganlo ustedes, yo acá, en la ubicación de esta mesa, una plantita de naranja, que ellos le dicen naná, y con una cantidad de frutos ya maduros, muy maduros. El burubizá cayó acá y acá, si quieren ustedes medio metro, yo casi pegado al tapuín, a la choza. Hablando, yo con él veo, desde luego que alguien venía de aquel lado, un pobre. Se acerca a él no dice buen día, buenas tardes, nada, ¿qué hace? Viene, toma 3 frutas y se manda a mudar. Cuando se fue a una cierta distancia, yo le paré y le dije, va a ir a burubizarlo. Luego las hablan de naranja, está llevando tu naranja. No, ¿qué anda? Eso paga. No es mío. Yo, ¿cómo no hace? Acá está tu tapuín, acá está tu naranja, no te anda esa naranja. Nada más va a de cuál. O sea que cualquiera que no usa esto puede venir cualquiera a llevarlo. Ni es mío, ni es de ustedes, ni es de nadie. Porque nosotros simplemente somos transeúntes que vamos a usar, si queremos o no usar. Nos mandamos a mudar de acá. Allí hay un principio de igualdad, donde nadie tiene más, nadie tiene menos, y todo es de todos, y todos si quieren de nadie. Lo otro es lo que le dije en Tepocatú y el estado de Agüille. Ellos tienen perfectamente definido el concepto de la perfección. Cuando dicen Yengatú, cuando dicen Tepocatú, ¿verdad? Son conceptos profundamente vinculados a un tipo de vida que lastimosamente muchos de nosotros desconocemos. Y que a la hora de hablar nosotros de ética, mucho de eso está aportado al paraguayo. El paraguayo hasta hace poco fue ágrafo, nunca escribió. Hasta ahora tenemos un alto porcentaje de analfabetos. Cualquiera de ustedes sabe, si tuvo un papá o una mamá, ni hablante probablemente le haya dicho alguna vez que hizo un compromiso y bastó con que el día me mandé esa palabra. Dar la palabra es el símbolo de la honestidad. Ese Señor jamás va a retroceder. Aunque eso signifique la muerte, inclusive no va a retroceder. Él ya le dio su palabra. Amén. La palabra es fundamental. Es la expresión suprema, en este caso, lo que es la honestidad. Para Dios. Se transportó para Guadalupe. Lo que decía la decana, hoy probablemente vamos a decir tecoponá, entre ellos también es común decir tecopotín. Tecopotín, una persona limpia, teco, ser, potín limpio. Y eso también es una expresión más paraguaya, yo pará, que dice la yaponá. Y la yaponá, al Señor que tiene esa honestidad, que tiene, digamos, esa soberana virtud de ser una persona intachable, le decimos carayguazú, carayete, una carayete. Todos distinguimos, no hace falta que inclusive marquemos los ítems de cuáles son los patrones que vamos a controlarles para decir es bueno o es malo por esto, sino que ya esa persona por sí transmite, ¿verdad?, toda esa potencia que tiene en sus virtudes personales y se manifiestan en la yaponá, en el tecoponá, en el tecopotín y entre los indígenas el tecocatú. El último grado, el nivel de la perfección es el agüillé. El que llega al agüillé ya tiene derecho a ir a la morada final. Es lo que quería contarles, hablando un poco de ética, hablando de honestidad, pero no en nuestra percepción. Y probablemente si alguna de ustedes se ha preguntado por qué una persona como yo se dedica tanto a este tema, y esa es la razón de mi pasión. Conocer a gente extraordinariamente valiosa a la que lastimosamente la sociedad normalmente no le dio y no le da su lugar hasta ahora. Muchas gracias y buenas noches a todos. Si alguno tiene alguna